En una fría madrugada del año 1495, en un pequeño pueblo de Portugal llamado Montemoro Novo, nació un niño cuyo destino parecía estar marcado por la adversidad y la incertidumbre. Su nombre era João Cidade Duarte, pero con el tiempo el mundo lo conocería como San Juan de Dios, el santo de los enfermos, de los pobres y de aquellos que la sociedad había olvidado. Su vida no fue la de un santo tradicional, de aquellos que desde la infancia muestran signos de santidad o crecen rodeados de espiritualidad y devoción. Al contrario, la historia de Juan de Dios fue una historia de lucha, de caídas y redención, de errores y sufrimiento, de un hombre que pasó por la oscuridad antes de encontrar su verdadera vocación. Una historia de dolor transformado en amor, de locura convertida en compasión, de un alma errante que, tras un largo camino, descubrió que su destino no era buscar gloria ni riquezas, sino entregar su vida a los más necesitados. La infancia de Juan de Dios estuvo marcada por la tragedia desde sus primeros años. Siendo apenas un niño de 8 años, su vida dio un giro inesperado y misterioso. Algunos relatos afirman que se extravió mientras jugaba, otros que fue raptado por desconocidos o incluso vendido como esclavo, una práctica que no era infrecuente en la época. Sea como fuere, la realidad es que su familia nunca volvió a verlo. Perdido en un mundo ajeno, sin nadie que lo protegiera, Juan terminó lejos de su hogar, en España, en la localidad de Oropesa. Allí, un hombre bondadoso, posiblemente un noble o terrateniente de la zona, lo acogió y lo crió como si fuera su propio hijo. A cambio de su techo y sustento, Juan comenzó a trabajar como pastor de ovejas, una labor humilde pero que le enseñó desde pequeño el valor del esfuerzo, la paciencia y la soledad. Durante años, su vida transcurrió en los campos de Oropesa, observando el paso de las estaciones, aprendiendo a convivir con los animales y soportando el peso de las largas jornadas. No parecía haber en él ninguna señal de la gran transformación que ocurriría más adelante. Era un muchacho trabajador y obediente, pero en su interior ardía un fuego que aún no había encontrado su propósito. No tenía raíces, no tenía un hogar al que volver, no conocía su verdadero origen. Creció con la sensación de ser un extranjero en su propia vida, un alma errante sin rumbo fijo, un joven que, aunque agradecido con quienes lo acogieron, no terminaba de encontrar su lugar en el mundo. Fue en su juventud cuando Juan comenzó a sentir una fuerte inquietud que lo impulsó a dejar atrás la vida de pastor. Había oído hablar de las glorias del ejército español, de las hazañas de los soldados que servían al emperador Carlos V y de la oportunidad de encontrar fortuna y reconocimiento en la guerra. Movido por la promesa de aventuras y, quizás, por la necesidad de darle un propósito a su vida, decidió enrolarse en el ejército. Así comenzó una nueva etapa, llena de peligros y experiencias que marcarían su carácter de manera irreversible. Como soldado, Juan participó en varias campañas militares en Europa, sirviendo en un ejército que estaba en constante conflicto, luchando contra los franceses y los otomanos en los territorios de Carlos V. La vida militar le enseñó disciplina, resistencia y valentía, pero también le mostró la peor cara de la humanidad. Fue testigo de la brutalidad de la guerra, del dolor de los heridos en el campo de batalla, de la desesperación de los hambrientos y de la muerte que rondaba constantemente a su alrededor. En medio del caos y la violencia, su vida se vio envuelta en excesos, en la dureza de la guerra y, en ocasiones, en la desesperanza de no saber qué futuro le esperaba. Se dice que estuvo al borde de la muerte en más de una ocasión, que cometió actos de los que más tarde se arrepentiría y que incluso pudo haber caído en el desorden moral que a menudo rodeaba la vida de los soldados. Sin embargo, la guerra no solo le dejó cicatrices físicas y emocionales, sino que también sembró en él una semilla que tardaría en florecer. Aunque aún no lo sabía, cada experiencia, cada herida, cada sufrimiento que presenció sería la base de su futura misión. Porque Juan de Dios no solo fue testigo del dolor, sino que lo sintió en su propia piel. Hubo momentos en los que, sin dinero ni rumbo, se encontró en la calle, reducido a la miseria, sobreviviendo como podía, experimentando en carne propia el abandono y la indiferencia. Cansado de la vida errante y del sinsentido de la guerra, en algún momento decidió regresar a Oropesa. Su antiguo protector, aquel hombre que lo había acogido en su infancia, lo recibió nuevamente con los brazos abiertos, dándole la oportunidad de reconstruir su vida.
Parecía que la estabilidad había regresado, y durante un tiempo se dedicó al comercio de libros religiosos y objetos devocionales, viajando por Andalucía y otras regiones de España. Conoció pueblos y ciudades, conversó con gente de todo tipo, escuchó relatos de fe y milagros, y poco a poco algo dentro de él comenzó a despertar. Pero aún no había encontrado su verdadero propósito. Era un hombre inquieto, con una sed de sentido que no lograba saciar. A pesar de haber dejado atrás la violencia y el desorden de la vida militar, su corazón seguía sintiendo un vacío. ¿Cuál era su destino? ¿Para qué había sobrevivido a tantas dificultades? ¿Por qué sentía una insatisfacción que no podía explicar? Estas preguntas lo atormentaban mientras continuaba su vida como comerciante. Y fue en la ciudad de Granada, en el año 1539, cuando su vida dio un giro definitivo. Granada era una ciudad vibrante, llena de comercio, cultura y diversidad. Pero también era un lugar donde la pobreza y la desigualdad eran visibles en cada rincón. Juan de Dios llegó allí con la intención de vender libros religiosos, sin imaginar que aquel viaje cambiaría su destino para siempre. En ese tiempo, un hombre santo recorría España con su predicación, San Juan de Ávila, uno de los más grandes predicadores y misioneros de la época, cuya elocuencia y fervor despertaban conversiones y transformaban vidas. Un día, Juan de Dios escuchó uno de sus sermones. Se dice que fue un mensaje poderoso, cargado de verdad y de un llamado urgente a la conversión. Para muchos, fue una homilía más. Pero para Juan, fue un rayo que partió su alma en dos. Sintió que cada palabra iba dirigida a él, que Dios mismo le hablaba a través de aquel predicador. Algo en su interior se quebró, y la intensidad de aquel despertar espiritual fue tan grande que lo llevó al borde de la locura. Desde ese día, comenzó a comportarse de manera errática. Salió corriendo por las calles de Granada, llorando y gritando, confesando en voz alta sus pecados, pidiendo misericordia y perdón. Se golpeaba el pecho, desgarraba sus ropas y clamaba a Dios en un frenesí que asustó a quienes lo rodeaban. Para la gente del pueblo, no había duda, Juan de Dios se había vuelto loco. Las autoridades, preocupadas por su estado, decidieron encerrarlo en el Hospital Real, el lugar donde se internaban a los enfermos mentales y los indigentes. Allí, Juan fue sometido a los métodos de tratamiento de la época, que incluían azotes, aislamiento y otras formas de castigo que se creían necesarias para curar a los que habían perdido la razón. Pero lo que para otros era locura, para Juan fue una revelación. En medio de aquel sufrimiento, comenzó a comprender el dolor de los marginados, de los enfermos, de aquellos que la sociedad prefería ignorar. Fue en el Hospital Real donde nació la verdadera vocación de Juan de Dios, y donde el hombre errante, el soldado, el comerciante, se transformó en el santo que cambiaría para siempre la historia del cuidado de los enfermos. Pero su camino apenas comenzaba. Y en la próxima parte, exploraremos cómo, de ser un hombre considerado loco y sin rumbo, Juan de Dios encontró su propósito y con ello cambió el destino de miles de personas, estableciendo un legado de amor y misericordia que perdura hasta nuestros días. Juan de Dios, encerrado en el Hospital Real de Granada, experimentó el sufrimiento de los olvidados en carne propia. Allí, entre gritos de desesperación y el dolor de quienes eran considerados incurables, comprendió la verdadera dimensión del abandono. Observó a los enfermos mentales sometidos a crueles castigos en lugar de recibir tratamiento, a los pobres dejados a su suerte, a los moribundos esperando su final sin una mano amiga que los consolara. Y en medio de esa oscuridad, una luz comenzó a encenderse en su interior. Si había sido puesto allí, no era por casualidad. Dios le estaba mostrando el camino, revelándole su verdadera misión. Fue entonces cuando Juan de Dios decidió cambiar la historia de los hospitales. En lugar de lamentarse por su situación, comenzó a ayudar a los otros enfermos. Los cuidaba, los limpiaba, les hablaba con ternura y les ofrecía consuelo. Su amor desbordante hacia los más débiles y su inquebrantable fe llamaron la atención de algunos médicos y religiosos, quienes vieron en él algo más que un simple loco. Uno de estos hombres fue San Juan de Ávila, el mismo predicador cuyo sermón había transformado su vida. Enterado de la situación de Juan, lo visitó en el hospital y lo ayudó a salir de allí, comprendiendo que su crisis no era locura, sino un proceso profundo de conversión.
Al recuperar su libertad, Juan ya no era el mismo. No regresó a su vida anterior ni intentó huir de Granada. Al contrario, decidió quedarse y dedicar cada minuto de su existencia a los enfermos y pobres. Vendió todo lo que tenía y comenzó a recorrer la ciudad buscando a los desamparados. Los llevaba en sus propios brazos a refugios improvisados, los alimentaba con lo poco que podía conseguir y les brindaba cuidados con una ternura que nadie antes les había mostrado. No tenía dinero, no tenía recursos, solo su fe y una voluntad inquebrantable de servir. Su labor pronto llamó la atención de la gente de Granada. Algunos lo miraban con recelo, otros con admiración, pero poco a poco, su ejemplo fue conmoviendo corazones. Personas caritativas comenzaron a apoyarlo con donaciones, y con ellas pudo alquilar una casa para convertirla en su primer hospital. Pero no era un hospital común. Juan de Dios revolucionó la manera de atender a los enfermos al ofrecerles no solo cuidados médicos, sino también amor y dignidad. Para él, no eran simples pacientes, sino hermanos que necesitaban comprensión y afecto. El hospital creció rápidamente, y con él, la obra de Juan de Dios. Pronto tuvo seguidores que quisieron unirse a su misión. Hombres y mujeres que, inspirados por su ejemplo, dejaron sus vidas cómodas para dedicarse a servir a los más necesitados. Así nació la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, una congregación que con el tiempo se expandiría por todo el mundo, llevando su legado de compasión y entrega a incontables hospitales, asilos y centros de ayuda. Pero Juan no se detenía. Su amor por los enfermos no conocía límites. Se le veía por las calles de Granada rescatando a mendigos, recogiendo leña para calentar a los moribundos en invierno, lavando las heridas de los leprosos con sus propias manos. No temía ensuciarse ni enfermarse, porque creía firmemente que servir a los pobres era servir a Cristo mismo. Su cuerpo, sin embargo, no resistió el desgaste de una vida de entrega absoluta. En 1550, después de años de esfuerzo incansable, enfermó gravemente. Incluso en sus últimos días, su preocupación no era su propio bienestar, sino el de sus enfermos. Se dice que, al ver la pobreza de su hospital, intentó salir a la calle a pedir limosna una vez más, pero sus fuerzas ya no se lo permitieron. El 8 de marzo de 1550, rodeado de sus seguidores y de aquellos a quienes había rescatado, Juan de Dios partió al encuentro con el Señor. Su muerte no significó el fin de su obra, sino el inicio de un legado que perdura hasta hoy. Fue canonizado en 1690 y proclamado patrono de los hospitales, enfermeros y bomberos, porque su amor y valentía trascendieron las fronteras del tiempo. Hoy, su orden sigue activa en más de 50 países, continuando su misión de cuidar a los enfermos con la misma dedicación y amor con los que él comenzó. Su vida nos recuerda que la verdadera grandeza no está en el poder ni en la riqueza, sino en el amor desinteresado por los demás. En La Voz de los Santos, nos dedicamos a compartir historias como la de San Juan de Dios, que inspiran y transforman. Si su vida te ha conmovido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y formar parte de nuestra comunidad. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer. Comparte este video con tus seres queridos y ayúdanos a difundir este mensaje de fe y esperanza. Que el ejemplo de San Juan de Dios nos motive a servir con amor, a ver a Cristo en los más necesitados y a dejar una huella de bondad en el mundo. Nos vemos en el próximo episodio.